Me cago en el demonio de Ann Jones. Capítulo 12. La Fraga, como tantas otras aldeas, era el hogar de una gran familia de trasgos y algún ser más que no voy a mencionar porque no viene al caso. En la aldea vivían felices cientos de trasgos. Tenían sus casitas de troncos de árbol y tejados de corteza de pino, sus ropas tejidas de esparto y flores silvestres, sus tartas y dulces hechos de frutas exóticas. La vida en la aldea era muy feliz, tranquila no, feliz. Al final era una aldea de trasgos y como tal, paz y tranquilidad imposible. Las cosas volaban por el aire y desaparecían de un lado para aparecer en otro, y todos los cientos de miles de cosas que se os puedan ocurrir que pueda hacer un trasgo del género o inclinación que queráis, pues todo el día, sin mesura ni descanso, pero muy feliz. Los trasgos son seres que viven años y años y más años. De hecho, los cuentan de otra manera para no aburrirse siguiendo nuestras cuentas. Aparte de que las suyas son más de fiar, más útiles y más antiguas que las nuestras. Y por mucho que salían a las aldeas vecinas y se metían con los vecinos cuando picaban madera y con las vecinas cuando hacían el caldo, todo acaba cansando. Claro, para la gente joven, para la juventud, era una novedad y una diversión. Pero pasados los 700 años, un cubo rodando era un cubo rodando y un burro volando era un burro volando. Los viejos del lugar estaban decaídos, las viejas estaban a punto de sufrir un ataque de melancolía aguda y los más jóvenes y las más jóvenes, que estaban a un paso de ser viejas, decidieron hacer algo para apartarse de la monotonía que les traía tener una vida tan organizada. Porque los trasgos tenían mucha afición a organizar, dibujaban y pintaban y hacían instrumentos musicales y casitas monísimas y trajes divinos, pero organizar lo que más. La idea se le ocurrió a Arume, que era de nacimiento la más organizadora de cuanto perro y gato había en la aldea. «Podemos ir a América», dijo mientras comían. Al principio nadie la escuchó, mejor dicho, nadie le hizo caso, porque también era mucho de tener ideas. Podemos pintar de verde las contraventanas, podemos cambiar las cortinas, podemos... Ella era así y como tal la querían, pero con los años aprendieron a no prestar atención porque los tenía trabajando seguido y los trasgoser eran muy organizados, pero vagos aún más. ¿A ese sitio cómo se llamaba? Divagaba en alto pensando que la escuchaban. Sí, donde hacen eso de la vida en una hora que la gente no habla, ¿cómo se llama? Hollywood, le decía Solpó por lo bajo, que le leía la mente. Eran de esas parejas repelentes que terminaban las frases uno por la otra. Pero la gente estaba a la comida, que otra cosa no, pero cocinar se les daba de maravilla. Llegaba el olor de la empanada de bacalao al cabo Tegal y al mundo le daba el hambre sin saber muy bien por qué. ¡Eso! Hollywood, donde siempre hace sol. Fue en ese momento donde toda la mesa, sin excepción, le plantó la mirada. Un sitio donde siempre hacía sol, eso sí que era interesante, y no lo de aquella gaita de gente andando tan rápido que ni tiempo les daba a hablar y que los días pasaban sin noches, sin desayuno y sin comer a veces. ¡Faltan maletas!, repetía Mencer, que era todo nervios e impaciencia, todo agobio y agonías. Si faltaban, era culpa suya, que era el carpintero, pensaban todos al escucharlo farfullar. Él bien entendía lo que decían aquellas miradas, pero no le podían pedir que hiciese el trabajo él solo. ¿Qué culpa tenía él de las locuras de Arume? Y aún más, ¿qué culpa tendría él de que les diese por hacerle caso? ¿Por qué siempre le hacían caso? No eran celos, eran pocas ganas de trabajar. Efectivamente, las maletas no llegaron. Tuvieron que retrasar el viaje un mes para darle tiempo a Mencer a hacer las que faltaban, porque ayudar no le ayudaron. No era cosa suya, cada quien hacía lo que le tocaba. Tampoco pensaban que hubiesen juntado tantas cosas en los cientos de años que llevaban en la fraga. La más vieja de toda la aldea recordaba que llegaron con una cazuela de barro y una manta y poco más. ¿Qué tanto tenían que juntar? Son otros tiempos, le decían todos. Ella ya lo sabía, que era vieja pero no tonta. Los niños no hacían más
que enredar. Corrían hacia aquí, corrían hacia allá, abrían las maletas, sacaban las cosas. Mira que las cerraban bien, como aprendían lo que les interesaba, porque leer casi no sabían, que no había quien hiciese bueno de ellos. Y mira que se lo dijeron veces: no vayáis a nadar hoy tenéis que estar aquí a la hora. ¿Pero qué sabían ellos de mirar el reloj? ¿Qué sabían de nada? Algunos quedaron porque los pescaron por el gorro antes de que marchasen, pero no los dieron pillado a todos. Algunos se les escaparon, hablando con propiedad, algunas. Pero nadie se dio cuenta en aquel momento, así que todos felices. Los padres porque pensaban que les habían hecho caso, y las pequeñas porque pensaban que no las habían descubierto. Y que no se me olvide Trebón. Trebón es un elemento clave en esta historia. No es un trasgo, pero ser es un elemento clave en esta historia. Él era un ser frío y arrollador, como una tormenta con muy mal genio. Sí, lo de Trebón viene de treboada. No es que fuese un trébol muy grande y diese mucha suerte ni nada. No, él estaba siempre a la que saltaba, siempre maldiciendo y farfullando. No el farfullar simpático de los trasgos. Él era un enfurruñado de por sí. No tenía metas en la vida, por lo menos metas conocidas. Lo que tenía era una obsesión: eliminar a todos los trasgos, las trasgas y cuanto en algún momento hubiese tenido algo que ver con ellos. Nadie sabía de dónde le venía esa obsesión. Solo se sabía que era una obsesión muy obsesiva. Pasaba el día tramando trampas infames, malévolos planes. Los trasgos, en su feliz inconsciencia, no le daban importancia. En realidad, los planes de Trebón eran tan malos que nunca daban resultado, y ellos ni se percataban de su existencia. A veces llovía de improviso y tenían que hacer un baile en la casa grande. Hasta ahí llegaba la ira de Trebón. Pero años y años de observación hicieron de Trebón un entendido en la cultura trasga, en su modus vivendi y, en definitiva, en todo lo que hacían aquellas odiosas y repelentes criaturas. Por lo que se sabe de Trebón, es tan viejo como la más vieja trasga, y aún diría que un poco más, pero sin reuma ni arrugas estaba, lo que se dice, muy bien para su edad. Sabía que aquellos monstruos enanos planeaban algo, y debía ser importante porque estaban todos en el ajo. Aquellos baúles debían contener el famoso oro del final del arco iris. Casi seguro. No paraban de carretar más y más cajas. Sí, era el momento. Lo tenía guardado para una ocasión como aquella. Una gran ocasión. La ocasión. Llevaba años rimando un conjuro lleno de letras y sentimientos, ingenio y maldad. El conjuro. En algún momento, cuando hubiesen juntado todas las cajas, cuando parasen de carretar el oro, cuando todo estuviese listo, harían el conjuro del desplazamiento para esconderlo donde quisiera que terminase el arco iris. Entonces, en aquel instante él diría el conjuro y cambiaría el destino del desplazamiento, quedándose con todo el oro. Sí, aquel era el conjuro, aquella era la ocasión. Trebón observaba con ansia el ir y venir de los trasgos, cada paso, cada pestañear, hasta que llegó el día. Se dio cuenta porque poco a poco se fueron reuniendo en la casa grande, alegres y juguetones como siempre. Tan concentrado estaba en frotarse las manos de la avaricia que tampoco se dio cuenta de la huida de las pequeñas trasgas al río. Y quién sabe si ese fue el único error que cometió en su plan perfecto. Sabía él de sobra el conjuro del traslado. Solo tenía que hacerlo al mismo tiempo y tal como lo tenía escrito. Lo guardó en un cofre de oro, de acuerdo, de latón, pero parecía de oro, de tan limpio que lo tenía. El cofre estaba cerrado con una llave que llevaba colgada al cuello. ¿A quién le iba a interesar robarlo? Él pensaba que a todo el mundo le llevaba cerca de la garganta para que nadie se la arrebatase. Ni se daba cuenta de que el mundo tenía más en qué pensar que en unos versos escritos con caligrafía minuciosa, pero incomprensible. En la teoría estaba todo listo. Hay
que decir que nunca había probado el conjuro. No quería levantar sospechas interrumpiendo los pequeños saltos en el espacio de aquellos enanos del bosque, que parecían tontos, pero la experiencia le había demostrado que siempre acababan saliéndose con la suya. —¡Chis, Garabís! ¡A Hollywood queremos ir! —dijo la trasga más vieja ante la atenta mirada de toda la casa. Y antes de que dijese «Garabís, chis, llévanos allí», Trebón gritó con todas sus fuerzas el contraconjuro: «Garabís, please! ¡Os fastidié! ¡Sí!». Y alzó los brazos victorioso, y la risa maléfica se escuchó por toda la aldea y más allá. Y miró por el telescopio y vio que en la casa grande no quedaba ningún trasgo y, sobre todo, ningún baúl. Él se frotaba las manos sudando avaricia y despidiendo una emoción desenfrenada por los ojos. ¡Sí! ¡Había funcionado! ¡Había funcionado del todo y todo! ¿Cómo? ¿Que cómo supo Trebón que había funcionado? Pues porque los trasgos no estaban en la casa grande. ¿Cómo? ¿Que igual estaban en Hollywood? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Vale, ese fue un error de cálculo de Trebón, pero trabajó mucho y hay que valorárselo, pobre. También fue casi el único error que tuvo. No pensó en la manera de verificar el éxito o fracaso de su artimaña. Pero eso no quiere decir que no tuviese éxito. Podía ir a Hollywood y verificarlo, pero no sabía por dónde quedaba. Pensaba que era una aldea de por allá por Irlanda. Todo lo que sonaba algo estaba por allá, pero hacía mucho frío y había unos trolls grandes y además estaba casi completamente seguro de su éxito. Y no era una seguridad vana. Tenía un fuerte pálpito de que había tenido éxito, un convencimiento absoluto de que había tenido éxito. No podía ser de otra manera. ¡Ay, que me caigo! ¡Dame la mano que me caigo!, decía riéndose un chaval que simulaba resbalar en una roca de un poco más arriba. «Pues ten cuidado, que hay una señora ahí abajo», dijo otro. «Cuidado iba a tener él, señora. ¡Señora!». No le quité ojo hasta que bajaron para cruzar el río, atacándolo con mis pensamientos maliciosos que no hicieron efecto. Ni resbaló, ni hubo una de esas riadas que prometían los carteles con letras rojas. «Sabía que lo habías cogido tú», dijo sonriendo Lois, apoyado en un coche aparcado al lado del mío. «Sabía que me seguías», le respondí. «Yo no cogí nada, que te quede claro». «Ya», dijo sonriendo, dándome a entender que no me creía. «Nos vemos». Me despedí mientras me metía en el coche. «Sabes, caí en la tentación, lo admito», confesó. «El tío me dijo que me aprobaba si se lo entregaba». Le sonreí, me despedí con la mano sin decirle nada y volví a recuperar mi vida normal, aunque de vez en cuando paso a saludar. Morriña, quizás.